Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios, como cada semana, amén. Y este tiempo estamos espigando juntos el capítulo 119 del libro de los Salmos, amén. Estamos entrando a una nueva serie, estudiando sobre la excelencia de la ley de Dios, amén, de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios como guía perfecta para la vida, amén. Y este tiempo estamos espigando verso por verso, si bien este capítulo 119 el salmista lo ha elaborado en un acróstico bien estructurado de 22 estrofas, cada uno con 8 versículos, tomando en cuenta el alfabeto hebreo, cada letra del alfabeto hebreo. Hemos ya el anterior mensaje habíamos visto la primera letra, Aleph, y todo este tiempo vamos a ir espigando también cada 8 versículos. Amén. Hoy nos toca la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet, pero todo esto para poder aplicarlo en el espíritu, amén, y en el espíritu correcto, amén, bajo el filtro que es Cristo, amén. Y esto nos va a enseñar a poder vivir una vida que agrade a Dios, amén, una vida que realmente se conduzca bajo los mandamientos del Señor, una vida, amén, que haga que podamos vivir en el Espíritu y venzamos el mal con el bien, amén. Dice la palabra de Dios en el verso 140 de este capítulo, porque es nuestro pasaje de toda esta serie, dice así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, mi buen Dios, Dios eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por, Señor mi Dios, proveer, Señor amado, este tiempo para poder estudiar tu palabra, Señor. Y todo aquel que escuche este mensaje en la posteridad, Señor amado, tu Espíritu también, Señor amado, sea quien, Señor, lo guía a toda verdad. Abre nuestro entendimiento. Te pedimos que nos ayudes, nos instruyas, Señor. Queremos aceptar tu consejo. Y como tú dijiste, Señor amado, y está en tu palabra, escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Por eso ayúdanos, Padre, a fortalecernos con tu palabra en el día malo, de poder, Señor amado, este tiempo, Señor, mi Dios, crecer, mi Dios, a tu estatura, Cristo, y poder, Señor amado, mi Dios, reflejar tu carácter, mi Señor Jesús. En tu nombre oramos, mi Señor. Amén. Amén. Entonces, vayamos por favor a los 8 versículos, al segundo párrafo, si se podría llamar así. Amén. Dice así la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Estamos comprendiendo cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún el Señor mismo dijo: las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios, como dice el libro de Santiago, aplicando el principio, así como el cuerpo sin espíritu, dice, no tiene vida, así es también la palabra de Dios cuando solamente conocemos letra, pero no espíritu, porque la Biblia no es un libro más y no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios y se la interpreta de acuerdo al Espíritu, amén. El Espíritu Santo nos guía. Por eso también ahí, acuérdate, en el camino cuando Felipe es trasladado y está ahí el etíope y él lee el libro de Isaías, él mismo decía: ¿entiendes lo que lees?, le dice Felipe a este eunuco, si no me equivoco, etíope, amén. Le dice: ¿y cómo no voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Amén. Por eso que la palabra de Dios no es un libro más, amén, sino que en el Espíritu Santo nos ayuda a poder interpretarlo, amén, y el Señor nos revela y nos muestra su palabra, amén. Entonces, este tiempo es tiempo donde la palabra de Dios tiene que morar, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de su boca. Debemos fortalecernos, crecer en fe, amén, y la palabra de Dios es la que nos guía, amén, nuestro caminar diario. Estamos viendo en este capítulo las excelencias, como dijimos, de la ley de Dios, amén. Si bien este salmo es el salmo
más largo, dijimos que está estructurado en 22 estrofas, amén. Todo esto lleva el salmista para que podamos comprender de que debemos tener un anhelo ardiente, algo que nos diga, Señor, así como Jeremías, Señor, hay algo en mis huesos que yo no puedo, Señor, parar de decir, como decían los apóstoles también, no voy a dejar de decir lo que hemos visto y oído, es decir, solo tu palabra, Señor, es la que me guía, la que moldea mi camino, la que me hace vivir de acuerdo a tu voluntad, la que me debe ayudar a reaccionar, a responder, a meditar, a pensar de acuerdo a tu palabra, y es la que moldea nuestro carácter diariamente, amén. Y todo esto también nos ha llevado a poder estudiar este salmo, amén, porque si bien los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y aún nuestro Señor Jesús citaban la ley, los salmos y los profetas, en ese entonces no había el Nuevo Testamento, amén. Cuando se decía la Escritura se estaba basando en la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama también Pentateuco, pero la Torá es el nombre que se le denomina como instrucción, amén. Luego el libro de los Salmos y los profetas, cuando el Señor Jesús muchas veces dijo, ¿verdad?, que en la ley, en los Salmos y en los profetas hablan acerca de mí, decía el Señor, amén. Pero todo esto nos lleva a que cuando se citaba la Escritura, se citaba el Antiguo Testamento, pero ya los discípulos de Jesús, amén, cuando ya estaban también compartiendo y habían en circulación también los escritos del apóstol Pablo, Pedro mismo decía, según los escritos de nuestro amado hermano Pablo, es decir, ya la circulación estaba en esos escritos, y esa palabra escritos también es la palabra instrucción, es decir, que toda la palabra, dice, es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios, y ahora tenemos, dice, la palabra más profética segura, que hacemos bien en poder prestar atención, que no solamente es basarnos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque esto también nos tiene que llevar a corregir muchas posturas doctrinales, porque a veces caemos también en herejías, amén, como cayeron también hace tiempo y siglos atrás, cuando consideraban solamente el Antiguo Testamento, o no tomaban en cuenta las cartas del apóstol Pablo, y cada uno a veces toma conveniencia, cuando toda la Escritura es palabra de Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, amén, es inspirada la palabra de Dios, soplada, dice ahí, amén, para podernos instruir en justicia y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Por eso que no debemos menospreciar, dijimos, la ley de Dios, dice Romanos 7, que la ley de Dios es buena, es perfecta, aún el Salmo de 119 dice que hace sabio al sencillo, amén. ¿Ok? Entonces, cuando menospreciamos la ley de Dios, no entendemos al Espíritu de Dios, amén, porque Dios nunca, dijimos, va a menospreciar lo que salió de Él, porque la ley de Dios habla de la santidad de Dios, y eso siempre estará vigente, amén. Estas cosas se han escrito, dice la palabra de Dios, para amonestarnos, toda la Escritura, amén, se han escrito para amonestarnos, es para nuestra enseñanza. Si bien la ley está abolida como pacto, pero el espíritu de la ley, amén, que es Cristo, cumplida en él, eso, amén, está vigente, ¿ok? Ahora bien, las letras están abolidas, pero el espíritu está vigente, porque Dios nos sigue hablando, amén. La ley es el tipo y Cristo es la realidad cumplida, dijimos, el fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios, amén, y la ley ha sido un ayo, dice, un instructor de niños, un pedagogo, amén, de ahí viene pedagogía, para llevarnos a Cristo, en quien tenemos la plenitud, amén, así que la ley de Dios es buena, amén, ok, por eso que el Señor Jesucristo vino en tiempo oportuno, correcto, cuando los fariseos y muchas otras escuelas rabínicas estaban tergiversando la ley de Dios. Por eso que el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era pura la ley de Dios que se predicaba en ese entonces. Por eso que el Señor vino a mostrar el verdadero vino, amén. Y ahora en el espíritu correcto, en el espíritu de Cristo, amén. Porque muchos habían tergiversado. Por eso el Señor mismo dijo, ¿no? El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y este tiempo el Señor nos anime, amén, nos exhorte y seamos también personas sencillas, con humildad, amén, de decir, Señor, quiero recibir tu palabra con mansedumbre, porque esa palabra implantada puede salvar mi alma, así como dice también la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque esos odres viejos que son nuestros prejuicios, preconceptos o a veces también posturas religiosas, eso no nos va a servir mucho, amén,
en realidad no nos va a servir para nada cuando el vino, la palabra de Dios, el Espíritu Santo reposa, amén, en odres nuevos, amén. Dijimos que este salmo utiliza varios términos, amén. Este Salmo 119 en particular, cuando dice, por ejemplo, ley, se habla en hebreo Torah, es decir, instrucción. Y todo este salmo vamos a ir viendo estas palabras, amén. Testimonio, que en hebreo es edod, que significa que declara solemnemente la voluntad de Dios. Cuando habla de estatutos, en hebreo es kukim, ¿ok? Y kukot, que habla de que lo que el juez divino ha establecido, cuando se habla de estatutos. Mandamientos en hebreo es mitzvot, que es decir, lo que el juez divino ha dictaminado que es correcto. Y cuando se habla de palabra, en hebreo es imra o dabar, que es lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha soplado. Por eso cuando dice la palabra, toda la escritura es inspirada, es soplada, amén, soplada por Dios. Así como Dios le dio aliento de vida al hombre, así es su palabra, es soplada, amén. Y aún en este tiempo el Señor mismo sigue hablando. Aún el libro de Hebreos dice, ¿no?, que ahora el Señor nos ha hablado por el Hijo, amén, y no debemos desechar nosotros a quien habla, amén. Luego la palabra guardar, en hebreo shamar y natzar, que es prestar cuidadosamente atención. Cuando habla de caminos, en hebreo es derek u orak, que es calidad moral y orientación de vida. Es decir, que debemos reflejar el carácter propio de Dios, amén, que sus instrucciones son justas, verdaderas y muy fieles. En los primeros 8 versículos, que en la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, amén, ahí hemos visto y resaltamos, y toda estrofa vamos a ir, el Señor y el Espíritu Santo ponga en nosotros, de poder también poner un pasaje que el Señor mismo Jesucristo también hace mención, para que esto sea más rico, amén, enriquezcamos también estos estudios, amén. Por ejemplo, en el verso 5 de este primer letra del alfabeto hebreo dijimos, ahí dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Mira cómo el salmista deseaba que aún la forma como vive, la forma como reacciona, cómo habla, cómo piensa, debe ser un vivo reflejo de sus decretos, amén. El Charles Spurgeon decía, si somos ciudadanos del cielo, hagamos que nuestra conducta sea consistente, amén, porque hoy en día podemos nosotros saber mucha Torah, amén, o los judíos en ese entonces en Israel pueden saber mucho, amén, pero el saber Torah no te salva, amado hermano, amén, lo que te salva es Cristo, quien salva es la sangre de Cristo, amén, es la cruz, es su sacrificio, solamente tenemos perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Luego, habíamos visto un poquito sobre el libro de Santiago, amén, que como refleja aquí en el capítulo 1, verso 19 al 27, amén, de cómo la palabra de Dios es un espejo para mirarnos, es decir, cómo si bien la ley no quita el pecado, pero sí revela el pecado. Es decir, cuando leemos la palabra de Dios, y en este caso los salmos lo vamos a leer, este salmo, refleja nuestra condición, amén, refleja nuestro pecado, amén, y es un espejo, pero el espejo no quita las manchas, pero sí las muestra, amén, porque únicamente a través del espejo de la gloria de Dios, es decir, solamente se ve a lo que es el hombre, pero es Cristo quien, por medio de su Espíritu, hace la regeneración en nuestras vidas, porque quien nos redarguye, amén, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, amén. Ok, entonces eso nos instaba la palabra de Dios en los primeros 8 versículos en ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, amén, porque oír la palabra sin actuar, en consecuencia es engañarse a uno mismo, y cuando uno mira al espejo, y no presta atención y se va, por eso dice eso el libro de Santiago, es decir, se engaña a sí mismo, es como que no ha prestado atención a qué es lo que refleja tu vida. Y todo consejo de Dios, cuando no prestamos atención, amén, es como que nos menospreciamos también a nosotros mismos y sobre todo menospreciamos a quien habla, a Cristo, amén, y su Espíritu, amén. Entonces debemos ser hacedores de la palabra, ¿ok? Entonces, ahora en el verso 9 al 16 que lo hemos leído, y déjame leértelo por favor en la Nueva Traducción Viviente, entramos ya en esta segunda parte, la segunda estrofa, que sería la letra Bet, amén. Dice la palabra, ¿cómo puede un joven mantenerse puro?
obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Mira el temor, la reverencia que tiene aquí el salmista. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es decir, mira, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Aquí dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acuérdate que pecado no es un acto, sino es la condición, es decir, la naturaleza caída que nosotros tenemos. Amén. Por eso Pablo mismo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, porque es el pecado que mora en mí. Amén. Y el Señor Jesús, cuando venga en su segunda venida, ahí destruirá por completo este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Amén. Y destruirá por completo el pecado. Pero a lo que ha hecho ahora el Señor Jesucristo es destruir, amén, la ley del pecado, es decir, lo que nos condenaba. Por eso que ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nadie puede decir que no ha pecado. ¿Por qué? Porque lo hace mentiroso a Dios. Eso dice las cartas de Juan. Amén. Es el Espíritu Santo ahora que nos convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Verso 12 dice, te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Mira, hoy en día podemos ver que muchos recitan, ¿sí?, los salmos o la ley de Dios, pero ya dijimos que eso no los hace salvos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra propia justicia, si confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, dice la palabra de Dios que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Amén. No solamente debemos aprender como un mandamiento aprendido, valga la redundancia. Amén. Porque eso el Señor Jesús confrontó, al igual que el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque solamente dice, conocen los mandamientos como un mandamiento aprendido nada más. Amén. Y esto no es solamente un libro nada más, es la palabra de Dios. Amén. No solamente aprender y aprender, amén, sino vivimos en el espíritu correcto de Cristo, amén. Por eso dice ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Acuérdate que el agua también tipifica en la palabra de Dios como la escritura, la palabra misma de Dios, amén. Hay algunos versículos cuando dice acá, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y vamos a entender un poquito este versículo, amén. Quiero leer primero unos versículos en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Primer libro de Reyes 2, 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad. Cuando dice guardar en mi camino, habla de conforme a mi palabra, ¿sí? De todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y esto habla de Jesucristo, amén, de aquel hijo de David, amén. Al igual que el segundo libro de Crónicas, si me acompañas, capítulo 6, verso 16, amén, dice la palabra. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Amén. Ahora este Salmo 119, en el verso 9, según la Biblia de las Américas, que va más apegado al texto original, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En esta versión también Dios ha hablado y dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Esa palabra guardar habla de la palabra conforme a tu palabra, de acuerdo a la palabra, de acuerdo, si lo vemos bajo el filtro de Cristo, de acuerdo como el Señor Jesús nos las enseñó correctamente su ley perfecta, amén. Y ahí está en el sermón de la montaña, amén, el sermón del monte, cómo el Señor explicó detalladamente su ley perfecta. Y hacemos bien prestando atención a lo que dice el Señor Jesús, nuestro Señor, amén. Entonces,
Cristo debe ser ese filtro, amén, para que podamos comprender nosotros la Escritura. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo conforme a tu palabra, viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Cristo. Si bien todos estamos limpios, dice la palabra, cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos, pero cada día debemos lavarnos, amén. ¿Por qué? Porque nuestras andanzas se ensucian nuestros pies. Cada día le fallamos al Señor, pero bendito sea Dios y gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, amén, que nos limpia, que nos libertó del pecado y que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, amén. Por eso que no debe haber condenación, amén, porque el juez justo del universo, amén, a ti y a mí nos ha declarado inocentes, amén. Y tenemos un abogado, a Jesús, que está a la diestra del Padre, defendiéndote cada día y diariamente, amén. Por eso que no hay condenación, dice Romanos capítulo 8, amén. Pero sigamos. Cuando dice ahí la palabra conforme, habla conforme también a un diseño, amén. Así como cuando Moisés, dice Éxodo 40, si no me equivoco, acabó todo lo que el Señor le había dicho que haga conforme al diseño, descendió la gloria de Dios. En el templo de Salomón lo mismo, amén. Y en varias partes de la palabra dice eso, cuando vivimos conforme a la voluntad del Señor, conforme a su diseño, y qué glorioso es también cuando el Señor mismo Jesús hizo todo conforme a la voluntad del Padre, vino el Espíritu Santo también a él y también descendió a la iglesia, amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús todo lo hizo perfecto, amén. Fue el Hijo de Dios, amén. Es el Hijo de Dios, amén. Entonces, cuando todos lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, va a haber respaldo de Dios para nuestras vidas, amén. Por eso esa palabra, guardar, es la palabra hebrea, dabar, dijimos, que es un consejo, dicho, un mandato. Ahora bien, quiero que terminemos, por favor, con Marcos, capítulo 10, verso 17, para que comprendamos, hubieron muchos jóvenes que guardaron, entre comillas, ¿sí?, obedecían la ley de Dios. Entre ellos estaba Saulo, un joven llamado Saulo, amén, que fue testigo ahí de la muerte de Esteban. Aún Esteban también era joven, amén, pero gloria a Dios que Esteban también entendía y conocía a Cristo, amén. Y Saulo, bueno, lo conoció después, pero él conocía la ley de Dios, pero eso no lo salvaba, acuérdate. Tuvo que tener un encuentro con Jesús, tuvo que tumbarlo el Señor. No dice la palabra que de un caballo, pero de donde estaba lo tumbó con su luz resplandeciente, y así el Señor, su luz resplandece en nuestras vidas que estábamos en tinieblas, y de tinieblas hemos salido a su luz admirable, amén. Así nos ha tumbado de nuestros prejuicios, de nuestras cosas, amén, para ahora mostrarnos su voluntad y vivir conforme a sus mandamientos, amén, conforme a la palabra de Cristo que nos ha enseñado, amén. Ok, en este contexto del capítulo 10 del libro de Marcos, en el verso 17, hay un contexto. Y siempre el Señor se manejaba, acuérdate, en un contexto. Porque si nosotros nos basamos en el contexto, vamos a entender correctamente la palabra de Dios. Pero si no tomamos el contexto, vamos a armar pretextos. Amén. Y nos vamos a salir fuera del contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a leer desde el verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, escucha bien, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora entra en el contexto, ahora entra el texto. Verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí en el contraste, aquí el Señor mismo está diciendo a aquel joven: no hay ninguno bueno. Por guardar o cumplir la ley de Dios no te hace bueno, mi hermano. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo bueno, no hay ninguno bueno. Dice que no peque, dice Eclesiastés. Amén. Sigamos. ¿Qué era para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque seguramente conocía el Salmo 119 que acabamos de leer, que él anhelaba obedecer la voluntad del Padre. Amén. La palabra de Dios. Todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Mira qué linda frase. Lo amó y también le dio con mucho amor la palabra que viene. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron en sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y aquí usa un hipérbole nuestro Señor Jesús diciendo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es decir, puede ser imposible porque solamente eso hacía mención a una puerta estrecha, puerta angosta. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos tenían un preconcepto de que riqueza era sinónimo de bendición de Dios, como hoy muchos piensan, que el tener o el poseer te hace que tienes respaldo de Dios. Eso es falso, amado. Amén. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Aquí el Señor le dice, una cosa te falta. Lo amó cuando aquel joven le dijo, he guardado todo ello. Amén. Lo amó, pero una cosa le faltaba. Tenía que confiar en el Señor como un niño, pero él estaba aferrándose a su propia justicia. Se estaba aferrando a lo que sabía. No se estaba despojando de él mismo, no estaba muriendo. Imagínate si este joven hubiera sido uno de los discípulos de Jesús. ¡Wow! Sería quizá el más letrado, amén. Quizá sería el que conocía mejor, amén. Pero el Señor no se basa en la apariencia, no se basa en la estatura, como los hermanos de David, se fija en el corazón. Cuando realmente alguien ha decidido morir así, amén, ser crucificado con Cristo, muerto con Cristo y resucitado con Cristo, amén. Por eso ahí mismo se ve que no estaba viviendo para el Señor, sino vivía para sí. Como te dije hace un momento, los judíos creían que la riqueza era sinónimo de bendición, cuando sabemos que no es así. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Acuérdate que después aquí los discípulos de Jesús comprendieron, y más adelante en el templo de la Hermosa, ¿qué dijeron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Así es nuestras vidas. No tengo plata ni oro, pero lo que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesús lo damos porque lo hemos recibido por gracia, y de gracia lo damos también. Amén. Ahora en Cristo lo damos. Ahora bien, en este pasaje del joven rico podemos ver lo siguiente. Primero, que Jesús a este joven le reveló las debilidades de su comprensión espiritual. Amén. Vemos acá que este joven estaba confiado en sí mismo, que era un autosuficiente, estaba poniendo sus posesiones en primer lugar para luego ahí en esas posesiones colocar a Cristo. Cuando uno tiene que deshacerse de esas cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso le quita devoción, ¿ok? Cuando confiamos en algo o en alguien, depositamos nuestra confianza en ello y no dependemos del Señor, así como un niño depende, ¿sí?, de su padre. Como dice el libro de los Salmos, amén, me acurruqué, parafraseando ese salmo, dice, como un niño esperando solamente en el Señor, amén. Por eso que ahí le ilustra una hipérbole del Señor Jesús, ¿no?, dándole a entender que va a ser más fácil es pasar, dice, un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Aquí vemos que los discípulos también quedaron intrigados, ¿ok?,
porque los judíos, dijimos, ponían mucho énfasis en la riqueza como bendición de Dios. Amén. Pero Jesús consideraba que la riqueza desviaba la confianza en Dios para colocarlo, ¿sí?, en uno mismo. Por eso que la palabra final aquí del Señor es volver a afirmar a este joven, amén, diciéndole que la salvación completa solamente viene de Dios y nadie puede entrar al reino por un esfuerzo propio. Nadie puede decir yo soy bueno porque hago esto, porque cumplo esto. Eso es lo que debemos hacer, amén. Somos siervos inútiles, como dice la palabra de Dios, amén. El Señor aquí prometió lo siguiente, que recibirían más de lo que habían dejado. Cuando Pedro les dijo, hemos abandonado todo por ti, hemos dejado todo por ti. Luego les dijo que iban a enfrentar dificultades también, persecuciones, y que alcanzarían la vida eterna, amén. Y que también iban a haber algunas inversiones sorprendentes, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, amén. Luego vemos acá en el contexto, ¿sí?, que en vez de confiar como un niño, aquí el joven estaba dependiendo de lo que tenía, su justicia propia, ¿ok? Ahora, ¿por qué me llamas bueno? Ahí vemos cómo el Señor mismo le plantea, amén, de acuerdo a ese contexto, de que no puedes tú ser bueno solamente por cumplir los mandamientos. No hay ninguno bueno, solamente Dios, amén. Los mandamientos sabes, le dice ahí el Señor, ¿no? Jesús ahí parece estar de acuerdo con la idea de este hombre, ¿ok? Que en esencia estás haciendo el bien, ¿ok? Pero pronto le muestra que está defraudando, ¿ok?, lo más importante, el confiar en uno mismo. Ahí también invalidaba ese mandamiento, ¿no? No te harás dioses ni de ti mismo, es decir, se estaba haciendo Dios joven rico, ¿ok? Por eso le dice todo, el joven rico, todo lo he guardado, ¿ok? Pero ahí el Señor le muestra, ¿no?, que el decir todo lo he guardado habla de una justicia propia del hombre, amén. Y cuando dice la palabra Jesús le amó, es decir, que el Señor Jesús le habló con amor a este hombre. Una cosa te falta, ¿ok? Que no estás confiando en el Señor, en la obra de Cristo y haciendo tesoros en el cielo, sino estás haciendo solamente tesoros, riquezas terrenales, y no estás cumpliendo el primer mandamiento, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, no significa que todos los discípulos de Cristo tienen que vender todo lo que tienen, no, sino que el corazón debe centrarse en Dios y todas las posesiones se deben entregar a Dios para luego administrarlas como buenos mayordomos de Él. Por eso que este joven se fue triste. Amén, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones, es decir, Jesús lo desnudó completamente, amén. Ese día el Señor nos desnuda y muchos se ponen tristes porque tienen muchas riquezas y no quieren dejarlas, amén. Cuán difícilmente ahí, por eso dijo el Señor, de los que dependen, ¿sí?, de muchas otras cosas y no dependen de Dios. Por eso ahí también los discípulos se asombraron, amén. Ok, y quizás se asombraron porque también tenían ellos igual posesiones. Pedro, que era pescador, tenía también posesiones, ¿ok? Entonces, los que confían en las riquezas, también habla de una idolatría y también se cae y se invalida también ese mandamiento, ¿ok? Y luego ahí habla, ¿no?, de cómo el que deja también casas, familia por causa, dice ahí, del evangelio, va a disfrutar luego esa comunión con otros creyentes. Aún en este tiempo serán recibidos en casas, amén, en tierras también de otros creyentes, amén, pero también todo esto será añadido y vendrá acompañado de persecuciones, amén. Y en el futuro lo que les espera es la vida eterna, amén. Por eso ahí también termina el Señor diciendo que los postreros, dice, serán primeros y los primeros serán postreros, amén. Que realmente los que confían en Cristo, y hoy este tiempo dice el reino de Dios entran, sí, dice ahí los publicanos, las prostitutas, ellos van primero al reino de Dios que aquellos que se creían, que confiaban en su propia justicia. Por eso que este salmo es muy importante que lo puedas estudiar, lo podamos meditar, amén, para que podamos confiar solamente y plenamente en el Señor, amén. De decir, Señor, ayúdame a guardar tu palabra, no dejes que me desvíe. Eso es temor y reverencia, es como la oración que el Señor mismo Jesús enseñó del Padre Nuestro, amén. Decía, ¿verdad? Señor, líbrame de tentación, es decir,
¿Cómo puedo pedir esto? Sí, porque en nuestro caminar diario vamos a depender tanto del Señor que solamente queremos que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. Pero no solamente teoría, no solamente conocimiento vano, sino en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu correcto. Amén. Y el Señor ha hecho la salvación en tu vida, pero ahora déjate guiar por la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que guíe tu vida, no tus preconceptos, no lo que has hecho, no tu propia justicia, no lo que pasaste en tu vida pasada o con qué esfuerzo lograste tantas cosas. No, mi hermano. Tenemos nosotros que confiar solamente en Dios, solamente en Cristo. Amén. Y vivir bajo la palabra de Dios. Amén. Por eso déjame leerte nuevamente para terminar este salmo, esta segunda estrofa. Amén. La palabra bet del alfabeto hebreo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo poder conocer la voluntad de Dios, aprender la palabra de Dios. Y eso el Espíritu Santo nos hará recuerdo de todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros no pequemos. Dice la palabra de Dios que ya nosotros no vivimos, ya no somos esclavos del pecado. Nuestros miembros ya son instrumentos para justicia. Ya no para el pecado. Amén. Por eso ese temor de no pecar, porque en última instancia el pecar contra Dios es caer en orgullo. Y lo que tenía este joven rico era orgullo. No se estaba despojando de su orgullo. Amado amigo, amado hermano, despojémonos también del orgullo. Amén. Luego dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Amén. Lo primero es considerar los caminos del Señor más que los nuestros. Me regocijaré en tus estatutos. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No me olvidaré de tus palabras. No olvidemos ninguna de sus palabras del Señor. Acuérdate cuando el Señor Jesús dijo, llegará el tiempo que ustedes desearéis ver un solo día de la vida del Hijo del Hombre y no lo veréis, haciendo mención a aquella historia de los 10 leprosos, que uno solamente vino en agradecimiento al samaritano y 9 que creían que eran merecedores judíos no vinieron en agradecimiento. Pero el Señor dijo, llegará ese día cuando valorarán realmente las palabras que yo les dije, pero ustedes no lo verán. Y es lo que vemos hoy en este tiempo. Amén. ¿Cuántos desean ver un solo día de Cristo Jesús? Por eso que hoy en día van a correr en pos de falsos cristos. Por eso en ese contexto el Señor Jesús dijo, cuando digan helo aquí o helo allí, no le hagáis caso. ¿Por qué? Porque la gente añora, ¿sí? Pero no valora lo que realmente se les ha enseñado. Amén. Y asimismo en este tiempo no se valora la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de la consecuencia de lo que hemos hecho, decimos, uy, si hubiera yo prestado atención, no me hubiera llegado todo lo que hoy me está pasando. Amén. Sepamos valorar la palabra de Dios y que este Salmo 119 sea una serie en la cual nos anime, amén, a poder depender del Señor, amén, de valorar su palabra y decir, Señor, guía mi vida con tu palabra. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias te damos por este tiempo y por tu bendita palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima, que nos orienta, que nos instruye, Señor. Queremos valorarla y atesorarla, Señor amado, mi Dios, como niños, Señor, recién nacido, esa leche, Señor, espiritual, no adulterada, Señor, para crecer en salvación. Ayúdanos a crecer este tiempo, Señor, y a fortalecernos en el día malo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.